¿Por qué dejaste de hablar con un familiar? Una tía de la parte rica de la familia hizo que mi madre limpiara sus baños un día cuando les dijo que no podíamos permitirnos la comida. Situación desafortunada, ambos padres estaban desempleados a los pocos días, en lugar de simplemente ayudarla. Ni siquiera le pagaron, le dieron comida que habían preparado ese día y unas patatas y aceite. A partir de ese día, mi madre se sintió tan herida y humillada que decidí fingir que ni siquiera existen. Tenía un tío rico que le pagaba a mi primo para que le hiciera algunos trabajos de jardinería porque la ciudad le iba a dar una citación en un negocio de su propiedad. Entonces mi primo, su padrastro y un amigo se levantan muy temprano y van a la guerra básicamente con un área de estanque que se convirtió en Jurassic Park. Fue un trabajo brutal y agotador que les llevó todo el día. Incluso dejaron toda la basura, el césped y las malas hierbas en bolsas para exhibirlas para que mi tío pudiera ver cuánto trabajo tenían que hacer. Mi tío le dio a mi prima algo de dinero doblado y se fue. Mi prima supuso que serían unos cientos de dólares. Terminó siendo 20 pesos. Se disculpó con los chicos que lo ayudaron y les compró cerveza. Mi madre solía darme una paliza a diario. Atacó sin más razón que yo siendo un niño. Me desperté en medio de la noche para darme duchas frías porque hice algo que ella consideró fuera de lugar. En realidad, la mayor parte del tiempo fue una mala razón. Puse mi cara en la basura llena de gusanos porque olvidé atar la bolsa de basura antes de tirarla a la basura. Fíjate, todavía era un niño. Ella siempre hacía esto cuando no había nadie en casa. Y yo tenía mucho miedo de decir algo que mi hermana y mi papá no sabían lo que estaba pasando hasta que se los conté hace unos años. Ahora tengo 29 años, tengo TLP, trastorno de estrés postraumático y ansiedad por todo esto. Todavía estoy luchando con todas las emociones que viví durante mi infancia. Hasta el día de hoy, ella todavía no entiende por qué no quiero tener nada que ver con ella. Todavía llama a mi hermana para que me convenza de ponerme en contacto con ella. Mi hermana no me ha molestado con esto desde que descubrió lo que pasó. Ahora vivo con mi novia, que es la persona más maravillosa y cariñosa que jamás haya existido. Me alegro de no vivir más con miedo. Editar, vaya, esto realmente explotó de la noche a la mañana. Gracias a todos por sus amables palabras y apoyo. A la persona que le sugiere terapia, no se preocupe, ya está y tengo psiquiatra. El TLP es un trastorno límite de la personalidad y no es genético, bueno, en su mayor parte. El mío se desarrolló a través de traumas repetidos. Nuevamente, gracias a todos por el amor, realmente me calienta el corazón. Maldita sea, lamento que hayas tenido que pasar por esto. Mi papá era similar en el sentido de que arremetía y me castigaba físicamente por estupideces. Una vez que me abofeteó tan fuerte que me rompió los lentes por abrir el refrigerador por mucho tiempo, finalmente cortó los lazos con cuando murió cuando aún éramos niños. Recuerdo vívidamente como mi primo me acaba de decir que el hospital llamó y que estaba muerto. Mi primo pensó que estaba en shock por pedir confirmación varias veces, pero en secreto estaba feliz. Eliminé el lado de la familia de mi madre. Su hermana y su hermano se propusieron como objetivo personal arruinar económicamente a mis padres. Luego la otra hermana siguió adelante. Los tres habían estado pidiendo dinero prestado a mis abuelos durante años y cuando la otra hermana vendió la casa de mis abuelos porque ya no pueden vivir solos, mis abuelos se horrorizaron cuando mi tía les dijo que ella era poniéndolos en una casa. Así que vivieron con mis padres y los otros hermanos acusaron a mis padres de quedarse con su herencia. Acosaron, acecharon y destrozaron la propiedad de mis padres hasta que ambos abuelos murieron. Nunca los perdonaré y espero que sus propios hijos los traten tan mal como trataron a mis padres y abuelos. ¿Cómo logró vender la casa de sus abuelos por encima de sus pies? Soy abogado de bienes raíces y no se me ocurre ninguna manera de que esto suceda sin que los abuelos le den a su hija autoridad explícita. Mi prima tenía problemas de adicción y simplemente quemó todos los puentes de nuestra familia. Solíamos comprarle comida y las cosas que necesita en lugar de simplemente darle dinero porque iría directamente a más drogas, pero eventualmente se volvió tan tóxico que ni siquiera podíamos hacer eso. Sí. Ese es el patrón. Empiezan a sentirse culpables pidiendo dinero para cubrir sus necesidades. Intentas curvarlo simplemente dándoles directamente las necesidades. Pero eso solo garantiza que nunca gastarán su propio dinero en necesidades. Yo tenía 10 años. Me entregaron a un hombre de 34 años para que fuera su tercera esposa. Mis padres estaban muy felices porque era un gran honor para ellos que yo fuera elegida entre todas las chicas para estar con el segundo a cargo. Me sacaron clandestinamente un mes antes de cumplir 13 años. Fui desprogramado, intenté acabar con mi propia vida cuando tenía 16 años hace de lo que pasé. Que todavía estoy vivo. Cumpliré 49 este año.
No sé si mis padres están siquiera vivos. Me alegra mucho que estés a salvo de eso ahora. Si se siente cómodo, ¿podría contarnos un poco más sobre su tiempo bajo el lavado de cerebro? ¿Era una secta? Mi padre era un alcohólico abusivo que nos dejó cuando yo era adolescente después de varios intentos de suicidio. Claramente no estaba bien mentalmente. Nos volvimos a conectar cuando tenía poco más de 20 años y cuando finalmente comencé a confiar en él nuevamente. Desapareció. Intentó volver a conectarse conmigo un año después cuando necesitaba algo. No he hablado con él desde entonces. Editar, él intentó suicidarse. Mi padre biológico, llámelo Bob, era así. Le pidió a mi papá que nos adoptara a mí y a mi hermana cuando teníamos 3 y 5 años, papá ni siquiera lo dudó. A veces todavía parecía borracho cuando mi padre no estaba presente hasta que le dejábamos claro que no lo queríamos. Unos 20 años después, mi madre llama y dice que Bob murió. Le pregunté quién era Bob y ella me dijo, tu padre biológico. Realmente me olvidé de ese hombre. Tengo un padre que es fantástico y se alegra de que todo haya salido como salió. Me amenazaron de vida y luego me denunciaron ante los funcionarios de mi país por ser una fugitiva. Tenía 26 años, una pagana, una puta, y ojalá fuera una broma, una bruja. Todos son crímenes en mi país. Entonces sí. Ya no tengo nada que ver con ellos. Cuando dices que todos son crímenes, ¿eso incluye ser bruja? ¿Existen realmente leyes contra ser brujo? De cualquier manera, lamento lo que te pasó. Espero que estés mejor sin ellos. Descubrí que mi papá no era realmente mi papá. Y luego mi madre procedió a mentir sobre lo que realmente sucedió. Experimenté una infancia llena de abuso físico y verbal, pero él nunca puso una mano sobre mis hermanas. Ahora sé por qué. Corroboré la verdad a través de otros miembros de la familia antes de cortar todo contacto con mamá y papá, aunque sigo siendo cercano a mis hermanas. Siempre me sorprende cuando escucho historias de un padre que dejó que abusaran de su hijo solo para poder quedarse con una persona de mierda. Lo siento mucho. Mi hermana quedó aislada hace unos 10 años después de varios incidentes en los que ella difundió rumores sobre mí, en mi trabajo por tercera vez. Ella le dijo a uno de mis jefes que yo consumía drogas fuertes, nunca las toco. Ella siguió haciendo eso después de que le advertí. Me separé del resto de mi familia cuando los confronté sobre múltiples eventos históricos de abuso físico y tortura de cuando era niño. Se negaron a hablar de ello y abusaron verbalmente de ello. Los corté hace unos 5 años y mi vida ha dado un giro positivo desde entonces. La última mitad, lo mismo aquí. Es difícil vivir la vida sin una familia, pero no tanto como vivir con la anterior. Recuerda eso. Solo estrés. Cada llamada telefónica, cada visita, vacaciones, eventos. Constantemente reprendidos, cuestionados y peleados. No los corté en el sentido de no tener contacto. Simplemente dejó de importarme. No pregunto, no me involucro. Las llamadas telefónicas duran 3 minutos porque no tengo nada que compartir, aquí todo está bien. En los días festivos como y me voy. Y estoy demasiado ocupado para visitas aleatorias porque los niños tienen deportes y amigos y yo tengo pasatiempos. Cuando vienen a mí y se desahogan, simplemente respondo de maneras únicas que ellos lo resolverán y no estoy seguro de qué haría yo en su lugar. Perfecto. Creo que esto se llama roca gris, ya que te vuelves tan interesante como uno. Bien por ti por protegerte. Crecí en un hogar explosivo y abusivo, cuando finalmente pude mudarme comencé a distanciarme más lentamente. Mamá se volvió loca. Comenzó acusándome de acostarme con cada persona que conozco, sí, cada persona, inventando historias extravagantes sobre por qué era una persona horrible, amenazando con suicidarme. Cuando la interrumpí por completo, empezó a acosarme. Cambié mi número y me mudé a un nuevo estado. No le di a nadie, ni siquiera a mi hermano, mi nueva dirección y comencé a recibir tarjetas de ella por correo el año pasado. Probablemente tenga correo antiguo suyo que todavía llega a su casa y llamó y obtuvo su nueva dirección, es decir, marketing de donantes, promociones bancarias o suscripciones a revistas. Por lo general, es fácil llamar a una empresa de marketing y solicitar direcciones utilizando su nombre. Madre, nunca estuvo realmente presente. Incluso después de la muerte de mi padre. Hermano, mi padre murió cuando yo no era adulto. La casa quedó en manos de 4 de sus hijos. Un hermano engañado está para que le ceda la casa a cambio de un préstamo para arreglarla.
Casa robada. Otro hermano nos robaba a mí y a mi familia con gran regularidad. Lo perdoné muchas veces. Seguí haciéndolo así que me di por vencido. Familia extensa, inexistente. Dicho todo esto, tengo una relación fantástica con el último hermano. Sin embargo, me pasó lo mismo con mi mamá cuando era adulto. Realmente nunca estuve allí, pero una vez que mi padre murió y ella todavía no estaba allí, pensé al diablo con esto. Apesta mucho porque de repente te sientes como si fueras un huérfano total. La abuela me dijo que eso es lo que me pasa por tener hijos fuera del matrimonio cuando mi hijo pequeño murió. La encontré por la puerta principal y no he hablado con ella en unos 10 años. Por lo que he oído de un tío, ella se está muriendo de un tumor cerebral. No podría pasarle a una persona más merecedora. La madre de mi amiga solía darle una paliza y torturar emocionalmente a su hijastro. Cuando me enteré de que tenía cáncer, pensé, oh, gracias a Dios es ella y no alguien que valga nada. Mi hermana me interrumpió cuando le pregunté si estaba comprometida. Aparentemente fue increíblemente grosero y arruiné su compromiso. La razón por la que pregunté, ella y su novio estaban haciendo un gran viaje. Llevábamos meses hablando de la posibilidad de que él se propondría en el viaje. 2 semanas antes de irse, él le mostró el anillo que le compró. En el viaje publicó una foto de una cena y tenía un gran diamante brillante en su dedo anular izquierdo. Pero soy el idiota por preguntar. Editar, no tengo idea de cuál es la lógica detrás de esto. Porque toda la familia no puede entenderlo. Pero déjame darte un poco de contexto. Tengo una cuenta de redes sociales pero nunca la uso. Como siempre. Ella y mi hermano estaban teniendo un debate bastante acalorado. Mi esposo hizo una pregunta bastante neutral tratando de aclarar algo que ella dijo. Él no era parte de la conversación. Ella comenzó a insultarlo, lo bloqueó y me bloqueó a mí, que no era parte de la conversación ni había estado en ella en años. Pero todavía tiene a mi hermano que fue el blanco del acalorado debate. ¿Te interrumpió por preguntar si se comprometió? ¿Es una especie de megacelebridad y preguntaste esto en la televisión en vivo? Siento que tiene que haber más en la historia. Mamá me dijo que esperaba que me suicidara, lo más reciente. El padrastro era un pedófilo. El resto odiaba que yo no fuera afable y plácida. Y además no me dejaban hablar de ser lesbiana con nadie fuera de la familia por vergüenza. Un abrazo grande, amigo. Estoy en el mismo barco. Ni siquiera me refiero a ellos como mamá o padrastro, solo sus nombres o madre biológica y el pedófilo. Mis hermanos Mesa. Mis padres decidieron ocultarlo y me dijeron que si le contaba a alguien mis padres irían a la cárcel. Nunca me dieron la ayuda que necesitaba. Ahora, muchos años después, recibo ayuda y trato de sanarme. Mi papá ha decidido que no quiere participar en esto. Preferiría enfurecerse por la política y por qué mi prima sea trans que ayudarme y defender algo que realmente importa. Cada vez que surge el tema, cambia de tema. Desde entonces he aislado a mis hermanos y sus familias. También estoy trabajando para aislar a mi papá. Lamento mucho que hayas pasado por eso. Desafortunadamente, esto es más común de lo que muchos creen. Una familia cubre a un hermano que abusa sexualmente de otro hermano y luego lo niega todo. Alguien cercano a mí también lo había vivido. La terapia ha ayudado. Sin culpa nuestra, mi mamá y yo nos convertimos en la oveja negra de la familia. Estábamos excluidos de cenas familiares, reuniones familiares y viajes familiares. Decidimos que nos gustaba así y simplemente dejamos que sucediera. Hakuna Matata. En mi experiencia nadie hace nada para merecer ser la oveja negra. Mi madre y yo éramos la oveja negra solo porque nacimos. Mi nuevo padrastro, borracho y furioso, intentó estrangularme porque no estaba de acuerdo con sus puntos de vista. Mi madre no hizo nada para impedirlo y se puso de su lado. 22 años después no he hablado con nadie de mi familia. Es muy difícil cuando uno de los padres abusa y el otro está desesperado por mantener la paz. No es tu trabajo quitarles el cerebro a tus padres. Para decirlo breve y simple. Pasar por la formación básica fueron unas jodidas vacaciones en comparación con mi infancia. Mis instructores me gritaban en la cara todos los días. Pero al menos sabía que realmente les importaba su crueldad. Había un método en la locura para convertirnos en soldados. Eran educados en comparación con mis padres. Me imagino que están confundidos por lo poco que pueden moverte o que lo han visto lo suficiente como para saber exactamente por qué es así.
Mis tíos con quienes viví desde los 15 hasta los 19 años. Siempre me trataron como un inconveniente a pesar de que fueron ellos quienes me sugirieron que me fuera a vivir con ellos. Me hicieron limpiar lo que ensuciaban ellos y sus hijos. Se enojaron conmigo cuando comí demasiada de su comida, lo que me provocó un retraso en el crecimiento y un trastorno alimentario. Se burlaron de mí por estar deprimido y siempre me disuadieron de realizar cualquier tipo de actividad extracurricular en la escuela porque no querían que hiciera que sus hijos parecieran mediocres perdedores. Compartieron demasiados secretos familiares conmigo y básicamente me hicieron sentir que tenía que compartir esos mismos resentimientos hacia otras personas de mi familia para poder ser bienvenido en su hogar. Hasta el día de hoy, sigo teniendo problemas de confianza con todas las personas en mi vida y rara vez me permito hacer nuevos amigos. Tanto mi hermano como yo cortamos todo contacto con mamá y papá. Mi hermano mantenía una relación con nuestro tío y yo tenía una relación con mi tía. Mis padres nos abandonaron el 14/15. Mi hermano es un año menor que yo. Mi mamá fingió ayudarme, pero en realidad nunca hizo mucho. Mi papá estaba deprimido/perezoso. Una década después mi mamá volvió a mi vida. Ella se arrepiente del trato que me había dado anteriormente y regularmente me ayuda económicamente. Mi papá se quedó sin hogar y tuvo que quedarse conmigo, así que reconstruí una relación con él. Todavía es vago y deprimido. Mi hermano todavía no habla con nadie. No he separado a mi familia, pero sí he sido separado de una parte de mi familia. Cuando mi padre murió, y yo tenía 10 años, mi madre se volvió a casar al año. La familia de mis padres biológicos me separó a mí, a mi hermano y a mi hermana pequeña por eso. Vi a mi abuela de ese lado una vez, como 15 años después, justo antes de morir un mes después. Afortunadamente, mi padrastro nos adoptó y se convirtió legalmente en nuestro padre y nos ha tratado como suyos todos los días de su vida y todavía. Mi mamá nunca se volvió a casar porque terminó con eso después de que murió mi papá, quien era su segundo esposo, pero la familia de papá aún así nos separó. Nunca les agradó nuestra mamá, así que cuando papá murió dejaron de preocuparse por completo o de intentarlo. Lo mismo para los hermanos de mi mamá, pero en ese caso fue la abuela quien fue el pegamento y tan pronto como murió todos actuaron aún más como si el resto de la familia no existiera. Crecí sin tíos, tías y primos a pesar de que tengo algunos en ambos lados y debido a nuestras diferencias de edad relativamente grandes, también crecí en su mayoría sin hermanos. Hermanos completos todos del mismo padre. Nuestros padres realmente se tomaron su tiempo para tener hijos y yo fui el tercer hijo no planeado de unos 40 años. TW pedofilia. Mi tío abuelo abusó sexualmente de su propia nieta. Mi tía abuela, su esposa se pusieron de su lado y algunos otros miembros de la familia. Así que corté el contacto con estos familiares por mi parte paterna. También arruiné su vida más tarde cara sonriente. Mi madre biológica no estaba en absoluto preparada para la maternidad y me consideraba una amenaza para su relación con mi padre. Me encerraba en mi habitación a las 3 durante varias horas al día y me golpeaba con cucharas. En la escuela secundaria, se fue el fin de semana de fiesta para ver a su novio. Papá todavía estaba casado con ella, y se perdió mi fiesta de primer año. Ella no se preocupa por mí en absoluto. Mi papá murió el día antes del Día del Padre. Ella, que me dio a luz, ignoró abiertamente cada uno de sus últimos deseos, incluido el lugar de entierro. Desde entonces me he convertido en tierra arrasada. No importa los años de abuso físico, psicológico y financiero que ambos sufrimos durante toda nuestra vida. Estaba dispuesto a perdonarla hasta ese momento. Para él. No. Llamó débil a mi padre por no hacerle saber sus deseos y afirmó que las enfermedades mentales eran un engaño, una muleta para los débiles. Le informé en ese mismo momento que ya no era su hijo y que ella puede pudrirse en ese miserable mausoleo que ella llama casa. Estoy organizando un servicio conmemorativo adecuado como quería papá. También he estado haciendo viajes encubiertos tomando todo lo de valor sentimental del apartamento de arriba de papá cuando ella no ha estado en casa. Y he abierto una cuenta bancaria separada preparándome para el día de su muerte. He exhumado a papá y enterrado en el lugar. Él amaba y quería. Repararé todo lo que ella ha hecho mal, recuerda mis palabras. Ella está muerta para mí y cualquiera que esté a su lado es un enemigo. Similar para mí. Yo era un niño y ella no tenía ninguna consideración hacia él ni hacia nosotros, los niños, cuando él estaba en sus últimos días. Zen Funeral y sus cenizas en la basura. Abuso financiero, verbal y psicológico junto con eso. La vida es mucho mejor ahora por mi cuenta. No los corté por completo, pero estoy extremadamente distanciado. Mi madre fue muy negligente conmigo mientras crecía, tenía problemas con la bebida y depresión. Prefería comprar cigarrillos que comida, así que tenía hambre todo el tiempo.
No pagaba el alquiler, así que tenía miedo y vergüenza porque el propietario se me acercaba en la calle. Me dejaba sola durante largas horas cuando era joven y me violaron y sus primeras palabras fueron: no se lo digas a tu hermano. Él no sabrá cómo lidiar con eso. Basta decir que sabía que tenía que cuidarme y dejar de dejar que me hicieran daño. Tuve un bebé cuando tenía 16 años. Como era muy joven, tuve que seguir viviendo con mis padres junto con el bebé. Cuando cumplí 18 años, mis padres me animaron a ir a la universidad y dijeron que cuidarían del bebé mientras yo no estaba y que luego podría tener a mi hijo cuando terminara la escuela. Por supuesto, visitaba a mi hijo todo el tiempo, pero mis padres y mi hermana iniciaron una campaña de desprestigio contra mí, afirmando que yo era una madre terrible que abandonaba a su hijo. Sabía que se decían cosas, pero no me di cuenta de que venían de las personas más cercanas a mí. Realmente no descubrí el nivel de crueldad hasta que terminé la escuela y quise volver a cuidar a mi hijo. Mis padres consiguieron un abogado y me amenazaron con hacer de mi vida un infierno si no me marchaba. Estaba arruinado, era joven e ingenuo, así que me alejé. Es uno de los mayores arrepentimientos de mi vida, pero los corté. Tuve que hacerlo por mi propia cordura. Mi hijo y yo tenemos una gran relación ahora. A pesar de todo lo que hicieron mis padres y las mentiras que dijeron para controlar a mi hijo lo descubrió todo por sí solo. Se dieron cuenta de la verdad. Eso es muy repugnante y lamento mucho que esto te haya sucedido y que hayas sido profundamente traicionado de esta manera. Me alegra saber que usted y su hijo están nuevamente juntos. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.